Bueno, continúo la miniserie que comencé hace un poco tiempo sobre los últimos tiempos, como parte del estudio de la escatología, que pues decidí entrarle a este tema por lo que anda diciéndose, lo que anda circulando, muchas cosas interesantes, muchas cosas útiles, buenas y otras no tanto. Y hay varias cosas que te están diciendo en las redes sociales y bueno, quería decir algo sobre el tema. Ya mencioné en el primero de los videos sobre una perspectiva histórica, cómo se ha entendido a lo largo de la historia el tema de fin de mundo, el tema de últimos tiempos, y que es que ha habido varios periodos que han sido considerados últimos tiempos a lo largo de la historia y que han producido una variedad de cosas, ¿no? Desde ansiedad, temor, confusión, hasta estímulo para la vida santa y para el trabajo misionero, por ejemplo. Luego vimos una sección bíblica, y hoy seguiremos con eso, en donde vimos pues cómo es que se entiende en el Nuevo Testamento la expresión últimos tiempos, o las expresiones relacionadas, sinónimas, tiempos finales, fin del mundo, el siglo venidero, en fin, son expresiones que se usan en el Nuevo Testamento, y lo que subrayamos la vez pasada fue que los últimos tiempos eran tiempos que ya se vivían en esa iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Ya se interpretaba que los últimos tiempos era lo que estaba sucediendo, era presente pues. Y eso se puede extender a toda la historia de la iglesia. O sea que tenemos 2000 años de últimos tiempos. Y uno dirá, no, eso no tiene sentido, pero efectivamente en la Biblia el tiempo presente son los últimos tiempos, y lo que hace que sea últimos tiempos es la venida del Señor. La venida del Señor, este es el día. La venida del Señor presenta los últimos tiempos. Hoy quiero enfocarme un poco más en el tema futuro, que es lo más común, lo más frecuente, entender últimos tiempos en el sentido futuro. Pero también se encuentra en el Nuevo Testamento ese futuro ambivalente. Digo ambivalente porque aunque los escritores del Nuevo Testamento lo pintan o lo presentan como algo que vendrá, también lo presentan como algo que está presente. Entonces hay ambivalencia. Y vamos a ver unos textos, unos pocos textos, en donde podemos encontrar esto con alguna claridad, aunque siempre hay formas de encontrarle problemas a la interpretación. El primer texto que quiero comentar es 2 Pedro, capítulo 3. Este capítulo 3 de 2 Pedro es uno de los capítulos más apocalípticos, digamos, que encontramos en las Escrituras. Y el tema fin del mundo está ahí por todos lados, ¿no? Pero el texto comienza, la razón por qué Pedro está escribiendo sobre este tema es por lo que está por venir o por lo que está pasando. Dice el versículo 3, 2 Pedro 3. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días, ahí están los últimos días, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues dice el versículo 5, cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Bueno, en los últimos días vendrán burladores. Bien, eso uno entiende que habrá un periodo futuro en que eso va a suceder. Pero resulta que Pedro está hablando de los burladores que vendrán, como que si ya estuvieran ahí.
como que ya están diciendo, eso que están diciendo, lo están diciendo ahí, en tiempos de Pedro, para la gente, la audiencia a la que Pedro le está escribiendo. Y por eso Pedro escribe esto, para responder, en cierto modo, a esa burla, a ese rechazo, y orientar a los creyentes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son algo que vendrá remotamente en un futuro lejano, o es algo que está sucediendo en el tiempo en que el escritor escribe. Bueno, ambas cosas, ¿no? Ahí es donde viene la ambivalencia. Ambas cosas. Pedro luego va a hablar del futuro, exactamente, y del juicio y todo lo demás. Pero él lo hace para responder lo que está sucediendo ahí. Bueno, tenemos otros textos en 2 Timoteo. 2 Timoteo es una de esas epístolas. Muchos piensan que es la última epístola que Pablo escribió estando en la cárcel, su último encarcelamiento. Y ahí él habla varias veces del tema y lo asocia con los falsos maestros, que ya vimos que también allá en Pedro de eso se trata. Pero hay 2 lugares donde se usa la expresión o algo similar ahí en 2 Timoteo. Uno se encuentra en el capítulo 3 y justo el versículo 1 del capítulo 3. Debes saber esto, Pablo escribiéndole a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Bueno, interesante, ahí están los últimos días. Y uno puede pensar automáticamente en el futuro, y con razón. Pero lo que describe Pablo después nos hace pensar que también se trata de algo presente. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y luego hay una descripción de esos hombres: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas, llevan cautivos a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Bueno, esta es una descripción muy, como diríamos, muy gráfica de gente mala, pues, de gente malvada. Y recuerden que Pablo dijo que esos son los últimos días, pero luego dice, evita estos. ¿Cuándo? Ahora. Bueno, este tipo de gente estaba presente en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Timoteo, y están presentes en los tiempos de hoy. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros diríamos hoy también de una buena parte de la humanidad del día de hoy. Toda esa descripción que está ahí. Entonces son últimos días en un sentido doble, ¿no? Futuro y presente. Y luego también ahí en el capítulo 4, Pablo, del mismo libro, 2 Timoteo 3, Pablo está dándole un encargo que por las cosas que van a venir en el futuro, Timoteo tiene que dedicarse al ministerio, ¿no? Y el versículo 3, porque vendrá tiempo, ese tiempo futuro, dice, cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y luego da una serie de instrucciones y de recomendaciones, como que si esos maestros ya estuvieran presentes. Ahí está, de nuevo, lo futuro y lo presente, de una forma, digamos, conjunta. Bueno, ¿cuáles son los últimos tiempos entonces? ¿Los últimos tiempos son el futuro? Sí. ¿Los últimos tiempos son el presente? Sí. Entonces, las señales de los últimos tiempos, eso es lo que nos interesa, ¿no?
cuáles son las señales de los últimos tiempos. Y Jesús habla de señales, ¿no? Y nosotros hablamos de guerras, rumores de guerras, y esta apostasía y estas cosas ahí. Bueno, son señales del tiempo, de los últimos tiempos, pero son señales siempre han estado esas cosas, siempre han estado presentes, ¿no? Desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy. Y algo diríamos hoy con más razón, que ahora estamos más cerca, por supuesto, ha pasado más tiempo, pero tenemos que ser objetivos, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser, digamos, usando la palabra bíblicos, cómo se usa, cómo se entiende, cómo debemos entender esta expresión de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Y no, como digo, no irnos de boca pues así tan fácilmente, porque puede causar ansiedad, temor, confusión. Cuando hablamos de eso, debemos recordar lo que la Biblia enseña, ¿no? Que es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la santidad y un llamado al trabajo ministerial. Bueno, espero que les sirva un poco esto para pensar y para su propio ministerio.